Si el diablo pudiera suplicarte de rodillas que nunca descubras estos 3 secretos de la guerra espiritual, lo haría en este mismo instante. Porque existen 3 cosas tan simples, tan directas, que cuando las activas el infierno entero entra en pánico total. No estoy hablando de rituales complicados, no estoy hablando de cadenas interminables de oración. Estoy hablando de 3 acciones que puedes hacer hoy y que voltean el tablero espiritual completamente a tu favor. La primera revelación te mostrará por qué hay personas que el enemigo nunca puede tocar. La segunda es tan poderosa que pulveriza en segundos trabajos de brujería, maldiciones, hechicería, envidias y conjuros ocultos. Pero la tercera es el secreto que explica por qué miles sufren ataques espirituales toda su vida sin entender la causa. Cuando descubras esto, nunca más serás la misma persona. Y necesito advertirte. En el momento en que empieces a practicar estas 3 cosas, tu vida dará un giro tan radical que la gente a tu alrededor preguntará, ¿qué te pasó? Quédate conmigo hasta el final, porque después de esta oración, el enemigo no tendrá otra opción que huir y buscar otra dirección. Tu vida ya no podrá visitarla más. Hoy se levanta un muro de fuego alrededor de ti. Hoy se rompen las cadenas invisibles. Hoy el infierno pierde territorio. Antes de revelarte estos 3 secretos que Satanás quiere mantener escondidos, vamos a preparar el terreno espiritual. Si estás cansado de ataques repetidos, si estás cansado de ver puertas cerradas en tu vida, si estás cansado de enfermedades misteriosas, de pesadillas, de miedo, de ansiedad, de opresión, hoy todo eso se acaba. Suscríbete ahora mismo a este canal, dale like, activa la campanita y comparte este video con urgencia, porque alguien que amas necesita esta revelación hoy. Y escribe en los comentarios ahora mismo, el diablo perdió. Esa declaración ya está encendiendo algo en el mundo espiritual. Déjame contarte algo que los predicadores tibios no se atreven a revelar. La Biblia dice claramente que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas. Eso incluye el poder para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pero aquí está el problema. La mayoría de los creyentes viven como mendigos espirituales suplicando por migajas, cuando en realidad son herederos de un reino que hace temblar al infierno. ¿Has notado que hay cristianos que parecen intocables? Personas que caminan en una dimensión de protección sobrenatural, donde nada malo puede alcanzarlos. Familias que prosperan mientras otros luchan, hogares donde reina la paz mientras el caos devora a los vecinos. ¿Crees que es casualidad? ¿Piensas que es suerte o favor especial? Te equivocas. Esas personas conocen secretos espirituales que transforman víctimas en victoriosos. Hoy vas a unirte a ese grupo selecto de guerreros espirituales que no solo resisten los ataques del enemigo, sino que los devuelven multiplicados. Porque llegó tu momento, llegó tu hora, llegó tu tiempo de dejar de ser presa y convertirte en cazador. La primera arma espiritual que destruye al diablo en 24 horas es esta: el poder de la sangre declarada con autoridad absoluta. Escúchame bien, la sangre de Jesucristo no es solo un símbolo, no es solo una doctrina bonita para domingos tranquilos. Es la sustancia más poderosa en todo el universo espiritual. Es el elemento que hace que los demonios huyan gritando de terror. Pero aquí está lo que no te han enseñado. La sangre de Cristo no actúa automáticamente. Debe ser aplicada con fe, declarada con autoridad y activada con la voz del creyente que conoce su posición en Cristo. Cuando tú entiendes que esa sangre fue derramada específicamente para darte poder sobre toda fuerza demoníaca, algo cambia en tu manera de orar. Ya no ruegas, declaras, ya no suplicas, ordenas. En el Antiguo Testamento, cuando Israel aplicaba la sangre del cordero en las puertas, el ángel de la muerte no podía entrar.
No era que no quería, no podía. La sangre creaba una barrera espiritual impenetrable. Esa misma sangre, pero infinitamente más poderosa, está disponible para ti ahora mismo. Cuando tú te levantas en la madrugada y declaras con voz firme: por la sangre de Jesucristo ordeno que toda obra de las tinieblas contra mi vida sea anulada ahora. No estás haciendo una petición. Estás emitiendo una orden judicial desde el tribunal del cielo, y todo demonio asignado contra ti debe obedecer inmediatamente. He visto familias transformadas en 24 horas cuando aplicaron correctamente esta primera arma. Enfermedades que los médicos no podían explicar desaparecieron de la noche a la mañana. Pesadillas que atormentaron durante años se detuvieron de golpe. Problemas financieros imposibles se solucionaron con una sola llamada cuando la sangre fue declarada con fe. Porque cuando la sangre de Cristo es proclamada con fe genuina, el mundo espiritual responde instantáneamente. Los demonios que operaban en secreto son expuestos y expulsados. Las maldiciones pronunciadas contra tu linaje se rompen como cristales al suelo. Y la protección de Dios se activa como un escudo invisible alrededor de todo lo que te pertenece. Pero déjame advertirte algo crucial. Esta arma solo funciona para aquellos que han nacido de nuevo genuinamente. No es para religiosos tibios que juegan a ser cristianos los domingos. No es para personas que viven en pecado deliberado pensando que la gracia los cubrirá automáticamente. Es para verdaderos soldados del reino que han decidido vivir en santidad y caminar en obediencia total a la palabra de Dios. Si eres de esos, esta arma está en tus manos. Pero si eres alguien que piensa vivir como quiere entre semana y solo acordarse de Dios cuando necesita ayuda, esta arma no funcionará. Pero si eres alguien completamente consagrado al Señor, prepárate porque verás manifestaciones de poder que jamás imaginaste posibles. Estoy hablando de repetir el nombre de Jesús con revelación completa de quién es Él realmente. Y esa es aún más devastadora para el reino de las tinieblas. Ahora escucha. La segunda arma espiritual es declarar ese nombre glorioso. No estoy hablando de usar el nombre como un mantra religioso. Estoy hablando de pronunciarlo con comprensión plena de que toda la autoridad del cielo y la tierra fue depositada en él. Filipenses capítulo 2 nos dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra es donde operan las fuerzas demoníacas. Cuando ese nombre es pronunciado con fe verdadera, están obligadas por decreto divino a someterse. Pero aquí está el secreto que cambia todo. El poder no está en pronunciar el nombre, sino en conocer la autoridad que hay detrás de él. Jesús venció completamente a Satanás en la cruz. Le quitó las llaves de la muerte y del infierno. Despojó a principados y potestades. Y los exhibió públicamente como derrotados en una victoria absoluta. Cuando pronuncias su nombre, no lo haces con esperanza incierta, lo haces con certeza absoluta de victoria. Los demonios conocen la diferencia entre un creyente que menciona el nombre de Jesús por costumbre y uno que lo declara con revelación de su poder. Al primero lo ignoran, al segundo le huyen despavoridos. Por eso necesitas entender que cuando Jesús te dio poder para usar su nombre, te estaba entregando un cheque en blanco firmado por toda la autoridad del universo. Y ahora hemos llegado a la tercera arma espiritual, la revelación que está a punto de cambiar tu vida para siempre, la que el enemigo más teme, la que ha tratado de esconder a toda costa. Esta es tan peligrosa para el reino de las tinieblas que han levantado murallas de silencio para que nunca la descubras. Han infiltrado iglesias tibias y han puesto predicadores cobardes en púlpitos que debían proclamar fuego. Han adormecido a generaciones enteras de creyentes para que vivan en derrota cuando deberían caminar en victoria absoluta. ¿Estás listo para conocer el arma que hace temblar los cimientos del infierno?
¿Estás preparado para recibir la revelación que convertirá tu hogar en territorio prohibido para toda fuerza maligna? Escucha con toda tu atención, porque lo que vas a descubrir destruirá décadas de opresión espiritual sobre tu vida. La tercera arma espiritual que aniquila al diablo en 24 horas es el poder de la oración de fuego respaldada por ayuno genuino. No estoy hablando del ayuno religioso que practican los fariseos modernos, saltándose el desayuno y llamando a eso consagración. Estoy revelándote el ayuno que rompe cadenas milenarias, que abre cielos de bronce y que literalmente obliga al mundo espiritual a reorganizarse a tu favor. Jesús mismo declaró que hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. ¿Entiendes lo que esto significa? Hay fortalezas espirituales tan arraigadas, tan atrincheradas en tu linaje, que requieren artillería pesada del cielo para ser demolidas. Y esa artillería se llama ayuno consagrado, combinado con oración de autoridad. Cuando decides quebrantar tu carne a través del ayuno genuino, algo sobrenatural sucede. Tu espíritu se agudiza como una espada de doble filo. Tu discernimiento espiritual se multiplica exponencialmente. Y lo más importante, tu autoridad en Cristo se activa a niveles que jamás imaginaste posibles. ¿Has notado que los grandes avivamientos de la historia siempre fueron precedidos por períodos intensos de oración y ayuno? No es coincidencia, es una ley espiritual inmutable que cambia atmósferas. Cuando la carne se debilita, el espíritu se fortalece. Cuando el alma se humilla, el cielo se abre. Pero aquí está lo que los ministros modernos no te dicen, porque prefieren congregaciones cómodas que no incomoden sus estilos de vida lujosos. El ayuno no es opcional para el creyente que quiere caminar en poder sobrenatural. Es un requisito. Es un arma de guerra que separa a los soldados verdaderos de los tibios espirituales. Déjame revelarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Cada vez que tú ayunas, genuinamente declarando guerra espiritual, mientras lo haces, estás enviando ondas de choque a través de la jerarquía demoníaca. Los principados tiemblan. Los gobernadores de las tinieblas entran en pánico. Las potestades convocan reuniones de emergencia porque saben que un verdadero guerrero se ha levantado en autoridad. Durante el ayuno tu oración no es la misma. Tus palabras adquieren peso eterno. Tus decretos se convierten en sentencias inapelables del tribunal celestial. Y cuando combinas estos tres elementos, la sangre de Cristo declarada con autoridad, el nombre de Jesús pronunciado con fe, y la oración de fuego respaldada por ayuno consagrado, se desata una tormenta espiritual que arrasa toda obra de las tinieblas. Te voy a contar algo que sucedió hace pocas semanas. Una hermana en Cristo me escribió desesperada. Su familia estaba siendo destruida sistemáticamente. Sus hijos se habían rebelado violentamente sin razón aparente. Su esposo había caído en adulterio después de 20 años de matrimonio fiel. Su salud se deterioraba día tras día sin diagnóstico médico claro. Y sus finanzas se hundían en un abismo sin salida. A pesar de que ambos trabajaban arduamente, sus vidas se desplomaban porque una maldición generacional estaba activada en las sombras. Brujería familiar operando en lo oculto, atando cada área de su destino. Le enseñé estas tres armas espirituales exactamente como te las estoy enseñando ahora. Le expliqué cómo aplicar la sangre de Cristo con autoridad, cómo declarar el nombre de Jesús con revelación y cómo entrar en un ayuno consagrado. Su esposo llegó a casa llorando, confesando todo y pidiendo perdón de rodillas en exactamente 24 horas. Los hijos despertaron como de un sueño maligno y pidieron oración, clamando por restauración familiar. Los resultados médicos llegaron completamente normales, confundiendo a los doctores que no podían explicar la recuperación.
y recibió una llamada donde le ofrecieron un trabajo que duplicaba sus ingresos, trayendo abundancia sobrenatural. Casualidad, logro aislado, experiencia extraordinaria única. No, fue el resultado inevitable de aplicar correctamente las armas espirituales que Dios puso a disposición de todo creyente genuino. Cuando tú peleas con las armas correctas, la victoria está garantizada antes de que comience la batalla. Cada decreto, cada oración de fuego, cada ayuno genuino abre los cielos y desata una intervención divina imposible de detener. Pero escúchame con suma atención. Estas armas no funcionan en manos de cristianos de domingo que viven comprometidos con el mundo entre semana y buscan a Dios solo cuando necesitan algo. No se activan para personas que quieren los beneficios del reino sin pagar el precio de la consagración total. No operan para los tibios que piensan que la gracia cubrirá su pecado deliberado mientras siguen en doble vida. Si tu vida está llena de pecados secretos, si tu corazón está dividido entre Dios y el mundo, si tu compromiso con Cristo es tibio y selectivo, entonces estas armas permanecerán dormidas en tu arsenal espiritual. Pero si decides vivir completamente consagrado al Señor, si eliges caminar en santidad genuina, si te comprometes a obedecer la palabra de Dios sin excusas, prepárate para ver manifestaciones sobrenaturales sin precedentes. Verás poder que hará que los incrédulos se postren y declaren que verdaderamente Dios está contigo. La hora se está agotando. El tiempo es más tarde de lo que piensas. Las fuerzas del mal se han intensificado porque saben que su tiempo es corto. Ya no puedes permitirte el lujo de ser un cristiano promedio con una fe decorativa que no transforma ni libera. Ha llegado tu momento de levantarte como guerrero espiritual. Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo que fueras un vencedor, un conquistador, un portador de su gloria en medio de las tinieblas. Comenta ahora mismo estas palabras: activo mis armas espirituales ahora. Hazlo sabiendo que estás declarando guerra contra todo poder que se ha levantado contra el propósito de Dios en tu vida. Hazlo con fe, con determinación y con la certeza de que el cielo mismo respalda tu declaración. Pero antes de continuar con la implementación práctica de estas tres armas devastadoras, necesito advertirte sobre los errores fatales que comete el 90% de los creyentes cuando intentan aplicarlas. Porque no basta con conocer las armas. Debes saber cómo empuñarlas correctamente, o terminarás como esos cristianos que oran durante años sin resultados, que declaran versículos sin poder y que ayunan sin transformación espiritual. El primer error mortal es orar sin posición de identidad. Muchos creyentes se acercan a Dios como mendigos desesperados en lugar de hacerlo como hijos del Rey con derechos legales en el reino. Cuando no entiendes tu identidad en Cristo, tus oraciones suenan a súplicas patéticas en lugar de decretos con autoridad celestial. Escúchame bien. Tú no eres un gusano miserable rogando por migajas. Tú eres coheredero con Cristo. Estás sentado en lugares celestiales con poder y autoridad para pisotear toda fuerza del enemigo. Cuando oras desde esa revelación, tus palabras se convierten en mandatos que el mundo espiritual debe obedecer. El segundo error devastador es aplicar la sangre de Cristo de manera ritual en lugar de revelacional. He visto personas repetir la sangre de Jesús como si fuera un mantra mágico, sin entender el precio terrible que se pagó en el Calvario. La sangre de Cristo no es una fórmula religiosa. Es el testimonio eterno de una victoria absoluta sobre Satanás y todas sus huestes. Cuando tú declaras la sangre de Jesús sobre tu vida, no estás recitando palabras bonitas, estás recordándole al diablo su derrota más humillante. Le estás mostrando el recibo pagado de tu libertad, la evidencia irrefutable de que ya no tiene derechos sobre tu familia, tu salud, tus finanzas, ni tu destino. Y aquí está el tercer error que mantiene a millones de cristianos en derrota espiritual:
ayunan para impresionar a Dios en lugar de quebrantar fortalezas demoníacas. Piensan que saltarse comidas les dará puntos extras en el cielo. No entienden que el ayuno genuino es un arma de guerra que literalmente debilita la estructura del reino de las tinieblas. Cuando tú ayunas correctamente, no estás tratando de llamar la atención de Dios. Ya tienes su atención completa. Estás declarando guerra total contra principados y potestades. Estás activando frecuencias espirituales que normalmente permanecen dormidas. Estás abriendo portales celestiales que han estado cerrados por años de carnalidad y tibieza espiritual. Déjame revelarte algo que cambiará tu vida para siempre. El ayuno no es para convencer a Dios de que te ame, porque Él ya te ama infinitamente. El ayuno es para posicionarte espiritualmente en dimensiones donde los milagros se vuelven inevitables, donde lo imposible se derrumba y donde la mano de Dios se mueve con poder sobrenatural sobre tu vida y tu familia. Ahora escucha con suma atención, porque voy a darte la secuencia exacta para implementar estas 3 armas en tu vida durante las próximas 24 horas. Pero antes de hacerlo, quiero que entiendas algo crucial. Esta no es información para impresionar a otros creyentes en estudios bíblicos tibios. Esto es dinamita espiritual para usar inmediatamente contra las fuerzas que han estado destruyendo tu vida. Declara ahora mismo en voz alta: estoy listo para la guerra espiritual. Hazlo como un pacto conmigo, contigo mismo y con Dios. Este pacto sellará tu determinación de no volver atrás. Lo que viene requerirá valentía, determinación y una fe que no acepte derrotas. Durante los próximos 7 días vas a entrar en una disciplina de guerra espiritual que desafiará a los infiernos y hará que los cielos se abran a tu favor. Primera fase: la aplicación estratégica de la sangre de Cristo. Durante los próximos 7 días vas a levantarte cada madrugada a las 3 de la mañana. Ese no es un horario casual, es el momento en que el reino de las tinieblas intensifica sus operaciones pensando que los creyentes están dormidos. Pero tú no estarás dormido, estarás de pie, armado, declarando en voz alta decretos que sacudirán los cimientos del infierno. Exactamente a las 3 de la madrugada vas a caminar por toda tu casa declarando con voz firme: por la sangre preciosa de Jesucristo, ordeno que toda obra de las tinieblas contra este hogar sea anulada ahora. Cubro cada rincón de esta casa con la sangre del Cordero. Esta casa pertenece al Señor y ningún demonio puede permanecer aquí. No tengas miedo de despertar a tu familia, porque tu voz resonará como trompeta de guerra. No susurres. No intentes orar en secreto como un creyente tímido que teme lo que dirán. Los demonios no responden a oraciones temblorosas, responden a decretos con autoridad absoluta. Cada palabra tuya será un martillo espiritual que romperá cadenas invisibles. Cada declaración será una sentencia del tribunal celestial ejecutada contra las tinieblas que osaron tocar lo que es tuyo. Segunda fase: la activación del poder del nombre de Jesús. Cada vez que enfrentes una situación difícil durante estos 24 días, vas a declarar en voz alta: en el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, ordeno que esta situación se resuelva ahora según la voluntad perfecta de Dios. Pero aquí está el secreto. No lo digas como una esperanza, decláralo como un hecho consumado. Cuando Jesús te dio autoridad para usar su nombre, no lo hizo como un adorno religioso, sino como un cheque en blanco firmado por el cielo. Ese nombre cargó con el poder que creó el universo, con el poder que calmó tempestades, resucitó muertos y expulsó legiones de demonios. Cuando lo declaras con fe, todo el infierno se sacude, porque reconocen que ese nombre está respaldado por victoria eterna en la cruz. Tercera fase: el ayuno de guerra espiritual.
no ayuno de redes sociales, no ayuno de galletas, no un juego espiritual. Será un ayuno total de alimentos sólidos, solo agua. Y durante esos 3 días vas a orar mínimo 3 horas diarias, declarando guerra específica contra las fortalezas que han mantenido tu vida estancada, contra maldiciones generacionales, contra enfermedades y contra deudas. Si tienes alguna condición de salud, consulta primero con tu médico, pero si Dios te da luz verde, prepárate para ver milagros que desafiarán toda lógica humana. He visto cánceres desaparecer durante ayunos consagrados. He visto matrimonios restaurados en 72 horas. He visto deudas millonarias saldarse sobrenaturalmente mientras las personas ayunaban en guerra espiritual. El poder se desata cuando la fe se activa. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú aplicas la sangre de Cristo con revelación, declaras el nombre de Jesús con autoridad y unes todo con una oración de fuego respaldada por ayuno genuino, estás activando la Trinidad de poder que hace temblar los cimientos del infierno. Los demonios pueden resistir a un creyente tibio, pero jamás permanecerán en pie ante un guerrero que aplica correctamente estas 3 armas devastadoras. Escúchame bien porque esto es crucial para tu éxito. El enemigo no se quedará cruzado de brazos mientras tú destruyes décadas de sus operaciones en tu vida. Él va a resistir con furia. Va a usar personas cercanas para desanimarte. Va a poner obstáculos en tu camino. Va a tratar de distraerte. Intentará disuadirte porque sabe que lo que estás a punto de activar arrasará su reino. Habrá momentos cuando sientas que esto es demasiado intenso, demasiado radical, demasiado diferente a la cristiandad cómoda que practicabas antes. Pero esos momentos son precisamente cuando debes intensificar la guerra y no retroceder, porque la incomodidad del enemigo es la confirmación de que estás haciendo exactamente lo correcto y que el infierno está siendo sacudido por tu obediencia. Y ahora viene la parte que separa a los verdaderos guerreros espirituales de los cristianos de fin de semana. La implementación sin excusas, sin justificaciones y sin aplazamientos. He visto demasiados creyentes emocionarse con revelaciones poderosas, tomar notas detalladas, hacer planes elaborados y luego nunca implementar nada. El cielo no respalda emociones vacías, sino acciones de fe radical. Comenta ahora mismo en voz alta: comienzo mi guerra espiritual hoy. No mañana, no la próxima semana, hoy mismo. Porque cada día que pospones es un día más que el enemigo mantiene territorio robado en tu vida. Cada aplazamiento es un regalo que le entregas a las tinieblas. La demora es la estrategia favorita de Satanás, pero la obediencia inmediata es la llave que desata milagros inmediatos. Hermano, hermana, has llegado al final de esta revelación, pero en realidad es el comienzo de tu verdadera vida espiritual. Estas 3 armas que acabas de recibir no son teoría. Son dinamita celestial que destruirá todo yugo que el enemigo puso sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tu destino. Prepárate, porque cuando las uses, nada ni nadie podrá detener el poder que será liberado desde el cielo. La sangre de Cristo declarada con autoridad, el nombre de Jesús pronunciado con revelación, la oración de fuego respaldada por ayuno genuino. Estas son las llaves que abren cárceles espirituales, que derriban fortalezas milenarias y que convierten mendigos espirituales en príncipes del reino. Con ellas pasarás de ser víctima a ser conquistador, de ser esclavo a ser libertador de otros. Pero escúchame bien, porque esto es urgente. Este conocimiento sin acción es condenación. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes vivir derrotado como antes. Ya no puedes permitir que el diablo juegue contigo como si fueras un títere indefenso, porque ahora tienes las armas que hacen temblar al infierno entero. La ignorancia ya no es tu excusa. La revelación ya llegó a tu vida para transformar todo.
Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Comparte este video con urgencia porque hay personas en tu familia que están muriendo espiritualmente esperando esta revelación. Y escribe en los comentarios: soy un guerrero del reino. Hazlo ahora con valentía y sin vergüenza. Declara públicamente tu decisión y activa la fe en otros que necesitan escuchar esta palabra de fuego. En 24 horas tu vida será completamente diferente. Las cadenas se romperán, los cielos se abrirán y el enemigo huirá despavorido porque finalmente descubrió que ya no eres su víctima, eres su peor pesadilla. Un hijo del Altísimo que conoce sus armas, que sabe cómo usarlas y que no tiene miedo de aplicarlas contra toda obra de las tinieblas. El infierno retrocede cuando un creyente se levanta en su verdadera identidad. La guerra comenzó y tú ya tienes la victoria. Cristo peleó por ti, ganó por ti y ahora te entrega las llaves de esa victoria para que las uses sin miedo. No retrocedas, no calles, no dudes. Es tu hora de brillar con la gloria de Dios en medio de un mundo en tinieblas. Proclama que eres más que vencedor, proclama que eres libre, proclama que el infierno no tiene parte ni suerte contigo porque perteneces al Rey de Reyes.